amigos, nuestro invitado en esta parte del programa. Nos complace tener al exgobernador de Mérida, actual diputado a la Asamblea Nacional por la Coalición Democrática de la Mesa de la Unidad, William Dávila Barrios. Y antes de irnos, Carla le estaba dejando un planteamiento. Bueno, porque lo que queríamos precisar, porque generó un poco de molestia, ¿no? El tema es que comprendemos que hay demasiado dolor, y usted también lo comprende, hay demasiado dolor, hay rabia, y son sentimientos que el propio oficialismo fue alimentando en el corazón y en el alma de los venezolanos. Lo más triste de todo eso es que ese resentimiento del que ellos eran los reyes, los amos, lo propagaron, así como propagaron la miseria y propagaron la desesperanza, propagaron también los sentimientos más oscuros del alma, ¿no? Estos antivalores y estos complejos y estas cosas de las que ellos siempre son como que los emblemas. Entonces, claro, es lógico que a veces cuando se plantea la posibilidad de tomar de la mano o de estrechar la mano de alguien a quien se le considera asesino, autoritario, tantas cosas, corrupto, por decir algunos calificativos, genere como rechazo en un sector de la población. Pero el tema está en que, afortunadamente para Venezuela, el nuevo liderazgo político, que ahora sí tiene voz y tiene curul, puede orientarnos como para sacar lo mejor de todos y que esto siempre vaya en beneficio del país y de un país que necesita tener futuro, no solo ahora, y ese futuro no puede pretender barrer con esta gente. Sin embargo, hay condiciones. ¿Nos puede decir cuál es el plazo para esas condiciones? ¿Cuál es el plazo para la liberación de los políticos presos o de los presos políticos? Máximo 10 días, porque la Constitución señala que el presidente tiene 10 días para dar su opinión, pues, en relación con la ley de amnistía. Y si él tiene algunas observaciones que hacer sobre la ley, devuelve la ley, no hay derecho a veto, da sus observaciones, la Asamblea Nacional aprueba o rechaza esas observaciones, se las devuelve, ahí tiene otro plazo más, creo que son 3 o 5 días más, y la ley tiene que ser promulgada. Es decir, la agenda del diálogo está establecida por el pueblo. Esa es la diferencia entre el diálogo de este momento y el diálogo de hace 2 años y años atrás. Porque ya la agenda fue aprobada el 6 de diciembre pasado, con una abrumadora mayoría. Y los representantes del pueblo, porque la Asamblea Nacional está en manos del pueblo ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Poner en práctica esa agenda en leyes. Por lo tanto, un diálogo para discutir ¿qué? La amnistía. El diálogo tiene que partir sobre la base de que el presidente debe promulgar la ley de amnistía. Eso no tiene ahorita ningún tipo de dilación. Lo otro es lo que él ha señalado, sabotearla, entorpecerla, torpedear, y eso genera violencia y nosotros no podemos ser copartícipes de ese llamado implícito a la violencia que está haciendo Nicolás Maduro. El diálogo tiene que ser algo muy serio. Comporta una serie de elementos éticos y morales. Porque el diálogo es todo lo contrario al ruido que nos ignora y al silencio que nos margina. El diálogo, y lo dije en mis palabras, es la puerta de la libertad. Pero la libertad no está ni antes de la paz ni después de la paz. Nosotros no podemos caer en ese chantaje totalitario que nos quiere imponer el régimen para señalar que la ley no se puede aprobar porque es una ley de impunidad. Pero cada ley que entonces la Asamblea Nacional aprueba va a seguir con el mismo camino, con el mismo chantaje de un tribunal. Nosotros no podemos seguir en eso. ¿Qué otra agenda del diálogo? Ahí tienes tú la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ajá. La ampliación de 7 miembros a 15 miembros, los magistrados, los integrantes de la Sala Constitucional. ¿Acaso que eso es contraproducente, es inconstitucional cuando ellos unos años atrás, cuando vivía Chávez, modificaron la ley para incrementar el número de magistrados? O sea, vamos a hacer nosotros un diálogo desconociendo esa reforma de la ley que está siendo aprobada por la Asamblea Nacional. Vamos a hablar entonces qué otras cosas. Un diálogo para desconocer la ley que reconoció ahorita la cesta tique a los pensionados y a los jubilados. Porque de repente el Tribunal Supremo de Justicia llega y dice que esa ley es inconstitucional por un artículo, por otro, y la devuelve a la Asamblea. Es decir, yo lo que trato de orientar es este punto. El diálogo, la agenda está establecida. La agenda ya no la podemos inventar porque está establecida.
yo no tengo una concepción reduccionista, ni soy un tipo estático ni inmóvil. Yo entiendo la dialéctica de la política, entiendo la lógica de la política. Pero hay algo que ha perjudicado a la política precisamente, cuando se olvidan los valores y los principios. Y este pueblo en este momento tiene las esperanzas puestas en la Asamblea Nacional. Eso es lo que ha hecho Henry, poner en alto los valores y principios de la nueva institucionalidad de la Asamblea Nacional. Y por eso mis palabras de hoy en la Asamblea. Mis palabras hoy en la Asamblea no fue por un saludo retórico. Fui muy claro. Sí. Aquí hay una agenda establecida. Ahora, y esta agenda establecida nosotros no la podemos echar para atrás. Ahora, diputado, usted ha sido categórico, claro, llano con esta exposición que nos acaba de hacer. Es decir, la ley de amnistía no es negociable en una mesa de diálogo, entre otras cosas porque constitucionalmente la Asamblea Nacional tiene esa atribución de otorgar amnistía. La ley del Tribunal Supremo tampoco, porque como bien usted dice, existe jurisprudencia en ese caso, porque ellos lo hicieron aumentando de 12 a 32 el número de magistrados. Ahora bien, nos sentamos a dialogar y cuáles entonces son las bases, porque Venezuela está gobernada por pranes, gracias a la ministra de Asuntos Penitenciarios, porque Venezuela está gobernada por bachaqueros, gracias a las comisiones y a los billetes que se meten algunos malandros que trabajan para el gobierno. ¿Qué vamos a conversar en esa mesa? Porque hay cosas que no se negocian y usted ha sido claro en ese sentido. Yo creo, mira, Carlos, si quieren establecer ese mecanismo de diálogo, bueno, vamos a precisar entonces con el Consejo Nacional Electoral los términos de la convocatoria del referendo revocatorio. Es decir, no le den dilación, hay unas firmas allí dentro del CNE, vamos a facilitar los procesos para que se le dé entonces una salida democrática y política. Es decir, buscar un mecanismo para que la confrontación no sustituya el diálogo. Pero vamos a analizar este otro aspecto. ¿Tú crees que la gente va a seguir esperando que no haya comida ni medicina? Ajá. Podemos y nosotros, entonces, un diálogo ahí sobre qué. Bueno, vamos, ya nosotros le dijimos al gobierno, rechazamos el decreto de emergencia económica y ese decreto de emergencia económica sugirió una serie de ideas hasta el punto que se dijo que el 5 de este mes de abril se iba a hacer una propuesta económica. Es decir, hay una actitud propositiva de la Asamblea Nacional. Sí. Hay un principio de cooperación de poderes. La Asamblea no está a espalda de eso. Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, entonces la ley del Banco Central es inconstitucional. Ajá. No podemos reformar la ley del Tribunal Supremo de Justicia porque es una jurisprudencia interna mediante la cual solamente el Tribunal Supremo de Justicia tiene la iniciativa cuando se trata de leyes dirigidas a organizar el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que quieren con la Asamblea Nacional? ¿Sentarnos para cobrar un sueldo? ¿Sentarnos para aplaudir o para saludarnos? No, yo a eso no me presto. Yo estoy muy claro a esta altura de mi vida, de tantos años de lucha, que la Asamblea Nacional tiene ahorita un rol estelar. A Dios gracias, Henry está ahí de presidente y está sumamente claro y la agenda está establecida. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Bueno, ese acuerdo, ese mensaje papal, no es una orden que nos está dando el Vaticano. Mire, hay que hacer el diálogo y siéntese. No, eso no lo está diciendo el Papa. El Papa está hablando con una gran dimensión ética. Si ustedes no se ponen de acuerdo para darle una salida a esto va a ser peor en el fondo lo que nos está diciendo, dentro de toda la escolástica de las cosas, la semiótica religiosa, los conceptos teológicos y todo ese inmenso concepto, esa dimensión ética del bien común que nosotros compartimos y estamos de acuerdo. Pero nosotros somos políticos, tenemos que ser prácticos y ese diálogo tiene, así como él participó y medió para que Obama y Raúl Castro se sentaran y de alguna forma llegaran ya a este mecanismo en donde hay remesas, en donde se abren las relaciones, en donde hay dos embajadas de los Estados Unidos de Cuba, en donde normalizan una serie de situaciones. ¿Qué es lo que estamos nosotros entonces recibiendo en este momento? ¿Hay un avance en ese sentido? Todo lo contrario. Hoy anularon entonces la reforma de la ley del Banco Central. Entonces nosotros tenemos ya realmente una agenda establecida por el mismo pueblo. Gracias a Dios que su santidad con esa palabra, con ese mensaje nos está diciendo que la chequera no llegó al Vaticano, que esa petrolorización, esa política de la chequera, esos petrodólares que siempre ha caracterizado la política exterior de Maduro y de Chávez no llegó al Vaticano y que realmente hay una angustia humanitaria en el planeta sobre la situación de Venezuela. Es decir, no estamos solos.
pero la solución la tenemos que dar nosotros los venezolanos. Así es. Tenemos que hacer la pausa, pero nos queremos quedar un ratito más con usted, diputado, porque esta conversación está muy interesante y no quisiéramos despedirlo todavía. Le pedimos unos minutos más de su tiempo, de su valioso tiempo, luego de publicidad.